primera vez que vi a la Santa Muerte Negra no fue en una capilla. Fue en una vecindad que olía a cloro barato, sudor viejo y flores marchitas. Eran casi las 3 de la mañana, un pasillo angosto, focos temblando, y al fondo, un altar cubierto con tela negra como boca de lobo. La figura estaba ahí, huesos blancos, túnica oscura, la guadaña ladeada, como si estuviera escuchando. Alguien dejó una botella de tequila abierta, otro, una cajetilla aplastada, y luego vi lo que me revolvió el estómago. Un sobre manchado, doblado con cuidado, como si fuera una carta de amor. Pero adentro no había amor. Había un mechón de cabello amarrado con hilo rojo, una foto doblada en 4 y una nota escrita con letra nerviosa. Que se haga justicia, aunque duela. La gente se persignaba, y al mismo tiempo sonreía. No era paz. Era otra cosa. Alivio. Como quien por fin encontró a quien pedirle lo que nadie más se atreve a pedir. Curiosidad. Porque quieres ver si de verdad responde. Y una puntita de asco. Porque sabes que estás mirando una devoción que muerde. Y lo peor. Cuando alguien susurró, la negra nunca se equivoca, no lo dijo como creyente. Lo dijo como quien habla de un juez que ya dictó sentencia. Ahí empezó todo. Pero la historia real no empieza en ese pasillo. Empieza décadas atrás, cuando un chamaco aprendió que en México la muerte no siempre llega como final. A veces llega como protección. Nació con el siglo pegado en la espalda, como polvo de camino. Le pusieron Jacinto. Un nombre sencillo, de los que no hacen ruido. Su madre decía que él lloró poco al nacer, como si ya supiera que las lágrimas se guardan para cuando de veras hacen falta. Creció entre patios de tierra, voces de mercado, rezos que se mezclaban con gritos, y una abuela que le enseñó 2 cosas que jamás olvidaría. La primera, a Dios se le habla con respeto. La segunda, a la muerte se le habla con verdad, porque en su casa la muerte era una presencia cotidiana. No como terror, sino como vecina, las gallinas degolladas para el caldo, las veladoras encendidas por un tío que no regresó, la foto de un hermano mayor enmarcada con listón negro, el barrio, uno de esos barrios que la gente decente nombra bajito, vivía con la certeza de que un día amaneces y ya no. Jacinto fue niño en tiempos donde el país parecía una herida que todavía no cerraba. Había soldados, había hambre, había historias de gente que se escondía en la noche, y había una iglesia en el centro del barrio que sonaba a campana limpia, pero que para él sonaba a distancia, porque el padre de esa iglesia, un hombre de voz dura y sotana impecable, tenía un modo de mirar que partía en 2, los buenos y los contaminados. Jacinto lo conoció pronto, no por fe, por vergüenza. Una tarde, con los zapatos rotos y las manos llenas de polvo, se acercó a la parroquia para ayudar a cargar bancas. Quería ganarse una moneda. El padre lo vio como se ve una mancha. «Tú eres de los de la barranca», dijo sin preguntar. «Soy de acá, padre», contestó Jacinto. «De acá no es lo mismo que de Dios». No lo corrió a patadas. No lo insultó con groserías. Fue peor. Lo hizo sentir menos humano, como si la pobreza fuera un pecado y la calle una condena. Jacinto aguantó el nudo en la garganta y se tragó la rabia. Aprendió una lección cruel. La iglesia podía estar abierta, pero no siempre estaba dispuesta. Y justo cuando uno cree que eso te rompe, aparece el otro lado de México, ese donde la fe no pide permiso. Su abuela, Tomasa, era de esas mujeres pequeñas que cargan tormentas adentro. La gente del barrio la respetaba porque curaba sustos, acomodaba tobillos con manos firmes y sabía rezar de memoria cosas que no venían en ningún misal. Ella no decía brujería, decía remedio. Y cuando Jacinto se enfermaba, no elegía una sola cosa. Le ponía cataplasma y también le rezaba a un santo. Una noche, Jacinto despertó por un ruido en el patio. La casa estaba oscura, pero había una lucecita bailando como luciérnaga. Una vela. Se asomó y vio a su abuela frente a una caja de madera, hablando bajito. «No me lo quites, comadrita», susurraba. «Está muy chiquito». Jacinto no entendió la palabra comadrita. En su cabeza, comadre era una señora con rebozo, no algo a lo que se le rezaba. Se acercó y vio dentro de la caja una figura, no exactamente un santo, no exactamente un juguete, una calaverita tallada, vestida, con un pedacito de tela oscura, casi negra, tenía una mini guadaña hecha de metal. Jacinto sintió escalofrío. No por miedo a la calavera, sino por la naturalidad con la que su abuela hablaba con ella. «¿Quién es, abuela?», preguntó. Tomasa no se espantó, no ocultó nada, solo levantó la mirada y, con esa calma que tienen los que han sobrevivido demasiado, le dijo: «Es la que no discrimina, mijo, la que llega por todos, la que entiende cuando nadie entiende».
Jacinto se quedó callado. La vela hacía sombras raras en el hueso tallado. Tomasa lo jaló para que se sentara. Mira, Jacinto, a los santos les pides milagros. A la muerte le pides que te deje vivir. Y ahí, en ese patio, el niño entendió algo profundo. En su mundo, la fe no era una cosa limpia y ordenada. Era un traje remendado con lo que hubiera a la mano. Y a veces la parte más oscura era la que más protegía. La adolescencia le llegó como llegan las tormentas de verano. De golpe y sin aviso, Jacinto empezó a trabajar temprano. Cargador en el mercado, ayudante en una carpintería, lo que cayera. Aprendió a leer tarde porque la escuela era lujo, no costumbre. Pero tenía una memoria filosa y una mirada que lo registraba todo. Quién mentía, quién cumplía, quién pagaba con sonrisas falsas. Y también aprendió a pelear. No por valiente, sino por necesidad. El barrio tenía sus códigos. Si te dejas, te comen. Si respondes, te respetan. Pero Jacinto no era bravucón. Era de esos que se quedan callados. Hasta que un día ya no... En esa época apareció el primer enemigo real de su vida. Gavino. Gavino era 2 años mayor, hijo de un comerciante que tenía contactos, un chamaco con zapatos nuevos y un hambre vieja de mandar. Donde Jacinto veía la vida como sobrevivencia, Gavino la veía como competencia. Le quitaba chambas, lo humillaba frente a otros, lo empujaba sin querer. No era una rivalidad romántica ni épica, era peor. Era cotidiana, chiquita, insistente, y por eso mismo, venenosa. Una tarde Gavino lo acorraló detrás de unos puestos. Le aventó al piso el costal que Jacinto cargaba y le dijo riéndose: «Tú ni deberías estar aquí. Tú eres de los que nomás estorban». Jacinto apretó la mandíbula, sintió el sabor metálico de la rabia, pero no hizo nada, solo recogió su costal. «¿Eso es todo?», se burló Gavino. «¿Así de mansito? Muy de Dios». Jacinto levantó la vista, no dijo sí, no dijo no, dijo algo peor, algo que le salió como un filo. «Yo no soy de Dios, Gavino. Yo soy de los que regresan». Gavino se rió, pero por primera vez la risa le sonó hueca, como si una parte de él hubiera entendido que Jacinto no era su presa. Era su espejo. Esa noche Jacinto volvió a casa con las manos temblando. Tomasa lo vio sin que él dijera nada. «Las abuelas ven el alma por encima de la ropa. Traes la mirada sucia», dijo ella. Jacinto respiró hondo. «Abuela, la muerte escucha cuando uno está enojado». Tomasa tardó en responder, como si la pregunta pesara. «La muerte escucha todo, mijo. Pero hay cosas que, si las dices, ya no te pertenecen». Jacinto se tragó saliva. «Yo nomás quiero que se haga justicia». Tomasa lo miró fijo, y ahí vino la frase que lo persiguió durante años. La justicia y la venganza se parecen, hasta que te das cuenta de cuál te está comiendo por dentro. Ese fue el primer giro en la vida de Jacinto, el momento en que entendió que pedir justicia puede ser un disfraz elegante para pedir daño, y que en el barrio la línea entre una cosa y otra es tan delgada como una hoja de navaja. Tomasa abrió la caja de madera, la vela iluminó la figura oscura. «Esta no es para juego», advirtió. «No es para presumir, no es para asustar gente, es para cuando ya no tienes a quién recurrir». Jacinto se quedó viendo los huesitos tallados, la tela negra, la guadañita. «¿Por qué negra, abuela?». Tomasa soltó una risa sin alegría, «Porque de noche se esconden los que te hacen daño. Y también se esconde lo que tú traes adentro. El negro no es malo, el negro es total. Es el color que no pide explicaciones». Jacinto sintió un escalofrío, pero no retrocedió, y esa fue otra cosa importante. No retroceder. Tomasa le puso una mano en el pecho. «Si algún día la llamas, Jacinto, acuérdate de esto. La muerte no firma contratos. La muerte cobra, de una forma u otra». Esa advertencia, que sonaba como cuento viejo, se quedó clavada. Al poco tiempo la vida le dio a Jacinto su primer golpe serio. No fue Gavino, no fue una pelea, fue algo más silencioso. Su madre enfermó, una tos que no se iba, un cansancio raro, una palidez que parecía pintura. Jacinto la vio apagarse despacio, como vela que se consume sin viento. Tomasa rezaba, Jacinto trabajaba el doble, y el padre de la parroquia daba sermones sobre resignación. «Dios sabe por qué hace las cosas», decía el padre desde el púlpito. Jacinto quería creerlo, quería agarrarse de algo, pero cada vez que miraba a su madre temblar de fiebre, la frase le sonaba como excusa. Una madrugada, con la casa oliendo a medicina y sudor, Jacinto salió al patio, se hincó frente a la caja de madera. No habló bonito, no habló como santo, habló como animal acorralado. «Si existes, si de veras escuchas, no te la lleves todavía». No hubo relámpagos, no hubo milagro cinematográfico, solo el sonido lejano de un perro ladrando y el rumor de la ciudad respirando. Pero al día siguiente su madre amaneció un poco mejor, un poquito, lo suficiente para que Jacinto sintiera una cosa peligrosísima. Esperanza.
Ese fue el segundo giro, el instante donde una coincidencia o un alivio se transformó en certeza emocional, porque cuando alguien que amas está al borde, tu mente no busca lógica, busca una puerta, y la Santa Muerte para muchos es eso, una puerta que no pregunta si mereces, solo pregunta ¿qué vas a dar a cambio? Jacinto no se lo contó a nadie, ni siquiera a su abuela. Pero esa noche, cuando Tomasa vio la vela más consumida de lo normal, lo supo. No lo regañó, no lo bendijo, solo dijo, «Ya la miraste de frente, ¿verdad?» Jacinto bajó la vista. Sí, Tomasa respiró hondo. Entonces cuida tu corazón, porque lo que uno le pide a la muerte, lo cambia a uno. Mientras tanto, Gavino seguía creciendo como sombra. De chamaco bully pasó a muchacho con colmillo. Se juntó con gente más dura. Empezó a mover cosas que no se mueven, a cobrar favores, a hablar como si el barrio le perteneciera. Y un día, cuando Jacinto salió del mercado, lo encontró esperándolo. «Oye, Jacinto», dijo Gavino con sonrisa de dientes blancos, «me dijeron que tu abuela tiene santos especiales». Jacinto sintió cómo se le enfriaba la nuca. «Mi abuela reza, nada más». Gavino soltó una risita. «No me hagas pendejo. En este barrio todo se sabe. Dicen que tu casa tiene una flaquita y que tú ya le hablaste». Jacinto no respondió. El silencio fue su escudo. Gavino dio un paso más cerca. «Mira, no te vengo a acusar, te vengo a proponer. Yo necesito protección. Y tú necesitas dejar de ser nadie. Podemos ayudarnos». Ahí estaba el veneno envuelto en oferta. Gavino no quería fe, quería poder, y Jacinto lo entendió con una claridad brutal. La Santa Muerte no solo atraía a gente desesperada, también atraía a gente ambiciosa. «No», dijo Jacinto seco. Gavino lo miró como si le hubieran negado algo que ya daba por suyo. «¿No? No». Gavino sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. «Está bien. Nomás acuérdate, Jacinto, el que se cree muy limpio, se ensucia más feo cuando se cae». Y se fue. Jacinto se quedó ahí, con el corazón golpeándole las costillas, porque acababa de entender que el conflicto ya no era de chamacos, era de caminos, y que Gavino, tarde o temprano, iba a intentar usar lo que Jacinto estaba aprendiendo para lastimar. Ese mismo domingo Jacinto decidió entrar a la iglesia, no por el padre, no por la gente, por él mismo. Quería escuchar, quería medir, quería ver si ahí había algo que le sostuviera el alma sin cobrarle con miedo. El templo olía a incienso y a madera vieja. Los vitrales pintaban la luz como si Dios fuera un filtro bonito. El padre hablaba de pecado, de castigo, de obediencia, y en un punto, como si el sermón lo estuviera esperando, soltó una frase que le heló la sangre a Jacinto. Hay quienes, por ignorancia o maldad, le rezan a la muerte. Eso no es fe, es idolatría, es oscuridad. Jacinto sintió que todos lo miraban, aunque nadie lo estaba mirando. Sintió que la palabra oscuridad le manchaba la cara. Salió del templo con rabia, pero también con algo peor. Confusión. Porque él no se sentía un monstruo. Él se sentía un hijo intentando salvar a su madre. Un joven intentando no ser aplastado por alguien como Gavino. Un humano intentando encontrar justicia en un mundo que repartía injusticia como pan. Esa noche, en el patio, Tomasa lo encontró sentado frente a la caja de madera. «¿Qué te dijo el padre?», preguntó. Jacinto apretó los puños. «¿Que lo nuestro es oscuridad?» Tomasa soltó un suspiro que parecía venir de muy lejos. «La gente le tiene miedo a lo que no controla, mijo. ¿Y la muerte? Nadie la controla». Jacinto tragó saliva. «¿Y tú qué crees?» Tomasa se acercó, se sentó a su lado, miró la vela. «Yo creo que hay dos iglesias en este país», dijo. «La de los muros altos y la de la calle. La de los que juzgan y la de los que sobreviven. Y tú, Jacinto, tú vas a tener que escoger qué tipo de fe te cabe en el pecho sin romperte». Jacinto se quedó callado, porque en ese momento supo algo que le dio miedo. Su vida ya estaba girando alrededor de una figura vestida de negro, y alrededor de un enemigo que también la quería usar. Y lo que venía no era una juventud tranquila, era un camino donde la protección, la justicia y la venganza iban a bailar pegadas, hasta que una de ellas lo empujara al abismo. Jacinto no durmió bien en semanas. No era insomnio de «ay, qué nervios». Era ese sueño cortado que trae la gente cuando sabe que algo se está formando en la oscuridad. Y como si la vida estuviera afilando un cuchillo en otra habitación, empezó a hacer lo que hacen los que no tienen maestros: buscar señales. Se metió a iglesias y salió de ellas con la misma pregunta. Se sentó con viejos del barrio que habían visto revoluciones chiquitas, las del hambre, las de las balaceras, las de las pérdidas, y escuchó historias donde Dios y la muerte no eran enemigos. Eran dos caras del mismo terror. Y un día, la señal llegó de la forma más extraña. Una confesión que no debía existir,
Fue a la parroquia a acompañar a su madre, que ese mes estaba mejor, pero seguía viéndose como vidrio. Transparente, frágil. El padre, el mismo de la mirada cortante, estaba en el confesionario. Jacinto no quería hablar con él, no quería escuchar su voz. Pero su madre le apretó la mano, y Jacinto, por primera vez en su vida, se dejó arrastrar por la fe de alguien más. En el confesionario el padre no lo reconoció al principio, o fingió que no. Jacinto se hincó, tragó saliva y dijo lo más simple. Necesito entender. Hubo un silencio largo, de esos donde la madera cruje como si estuviera oyendo. ¿Entender qué? Preguntó el padre. Jacinto pudo mentir, pudo decir adiós, pudo decir la vida. Pero le ganó la verdad. Entender por qué la gente del barrio le reza a la muerte. El padre soltó una exhalación. Jacinto sintió que lo estaban midiendo como se mide a alguien antes de golpearlo. Pero lo que vino no fue golpe, fue algo más raro. Porque tienen miedo, dijo el padre seco. Todos tenemos miedo, respondió Jacinto. No de lo mismo. Jacinto apretó los puños. Usted dice que eso es oscuridad. ¿Lo es? ¿Y si la oscuridad es lo único que nos responde cuando estamos solos? Ahí el padre se quedó callado. Jacinto esperaba el sermón, la regañada, la amenaza del infierno. Pero escuchó otra cosa. Un sonido leve, casi imperceptible. Como si el padre hubiera tragado su orgullo. Hay cosas que la iglesia no puede bendecir, dijo al fin. Y hay cosas que la gente hace de todos modos. Jacinto sintió el pecho apretado. ¿Entonces Dios no escucha? El padre tardó en contestar. Dios escucha, pero a veces la gente no sabe hablarle. Jacinto quiso decir, ¿y usted sí? Pero se lo guardó. Cuando salió del confesionario no sintió paz. Sintió una grieta, porque acababa de ver al padre, al juez, titubear, y eso significaba que el mundo no era tan limpio como lo predicaban. A la salida la madre de Jacinto se detuvo frente a una vela y la encendió. Sus manos temblaban, murmuró un rezo con voz delgadita. Jacinto la observó como se observa un milagro triste, una mujer gastada que todavía se aferra, y ahí, parado entre el olor a incienso y la humedad de los muros, Jacinto entendió su primer paso hacia Dios. No era volverse santo, era aceptar que la fe podía ser una necesidad, no una medalla. Esa misma semana Tomasa lo mandó con un hombre al que nadie llamaba por su nombre. Le decían el zurdo. El zurdo vivía en una casa donde el techo lloraba cuando llovía. Tenía manos de mecánico y ojos de alguien que había enterrado a demasiados. En su sala había santos, sí, San Judas, la Virgen, un Cristo de madera, y en una esquina, tapada con un rebozo oscuro, había una presencia que Jacinto reconoció aunque no se viera. Tomasa no lo acompañó adentro, se quedó afuera, como si supiera que ese encuentro era un umbral. ¿Qué buscas, chamaco?, preguntó el zurdo sin saludar bonito. Jacinto tragó saliva. No quiero hacer daño, pero tampoco quiero que me hagan. El zurdo soltó una risa breve. Todos dicen eso. Yo no. Entonces, ¿qué quieres? Jacinto miró el rebozo oscuro. Quiero justicia. El zurdo lo observó con paciencia peligrosa. La justicia verdadera no siempre se siente bonita. A veces huele feo. A veces te deja las manos sucias. ¿Aguantas eso? Jacinto pensó en Gavino, en su madre enferma, en el padre llamándolos oscuridad. Pensó en el barrio mordiendo a los débiles. Y asintió. El zurdo se acercó al rebozo y lo levantó con cuidado. Ahí estaba. Una Santa Muerte vestida de negro, más alta que la de Tomasa, con una túnica que parecía tragarse la luz. No era bonita. No tenía esa dulzura falsa de las imágenes limpias. Era hueso, era filo, era sentencia. Tenía la guadaña. Y en la otra mano, una balanza pequeña. La negra, dijo el zurdo, no es para pedir dinero ni amor, es para pedir equilibrio. Para que el que se cree intocable sienta el piso moverse. Jacinto sintió el estómago raro, no de miedo, de reconocimiento. ¿Y Dios?, preguntó Jacinto como quien no quiere traicionar algo que apenas está entendiendo. ¿Dónde entra Dios aquí? El zurdo lo miró como se mira a un chamaco que por fin hizo la pregunta correcta. Entra en tu intención, dijo. Tú puedes tener un altar lleno de santos y ser un desgraciado, o puedes tener una sola vela y ser justo. La Santa Muerte no te hace bueno, Jacinto. Te hace responsable. Esa palabra le cayó como piedra. ¿Responsable de qué? El zurdo señaló la balanza. De lo que pides. Porque si pides justicia vas a tener que sostener la mirada cuando llegue. Aunque no te guste cómo se vea. El zurdo le enseñó cosas que no venían en ningún catecismo. Le enseñó que para la gente del barrio, la Santa Muerte no era una moda, ni un capricho. Era un santo del abandono. Una figura para los que se quedaron sin puerta. Le explicó que había colores. La blanca para limpieza, la roja para pasiones, la dorada para prosperidad, y que la negra era otra, liga. Protección fuerte,
corte de daño, justicia cruda, y sí, también venganza cuando el corazón se pudre. No le pidas lo que no estás dispuesto a ver, decía el zurdo, porque la negra cumple, pero no siempre con ternura. Jacinto empezó a ir seguido, no a hacerse brujo, a entender, a escuchar, a ponerle nombre a lo que vivía, y mientras más aprendía, más se daba cuenta de una verdad incómoda. En México, la fe popular crece donde la ley y la iglesia oficial no alcanzan, no porque la gente sea mala, sino porque la vida los empuja a buscar un respaldo inmediato. Ahí fue cuando Jacinto dio su segundo paso hacia Dios. Dejó de pensar que la fe era una línea recta y empezó a verla como un mapa, lleno de atajos y cicatrices. Pero el mapa tenía un problema. Gavino también lo estaba mirando. La primera vez que Jacinto sintió a Gavino cerca de verdad fue por el olor. Iba saliendo de la casa del zurdo cuando le llegó un perfume barato, mezclado con tabaco y sudor. Se volteó y ahí estaba Gavino, recargado en una pared, como si la calle le perteneciera. «Mira nomás», dijo Gavino sonriendo. «El niño bueno aprendiendo a rezar feo». Jacinto no contestó, siguió caminando. Gavino lo alcanzó con 2 zancadas. «No te hagas el santo, ya sé que vienes aquí. Ya sé que te están enseñando. ¿Qué quieres?», soltó Jacinto sin frenar. Gavino se emparejó. «Quiero lo que tú estás consiguiendo». Jacinto lo miró. «Yo no estoy consiguiendo nada». Gavino soltó una carcajada. «Ay, Jacinto, no seas hipócrita. Tú quieres poder. Todos quieren, no más que tú lo disfrazas con esa palabra bonita. Justicia». Jacinto sintió un calor subirle por el cuello. «Yo quiero que dejen de pisarnos». «Entonces estamos del mismo lado», dijo Gavino rápido como serpiente. «Solo que yo sí sé cómo se hace». Jacinto se detuvo. Lo miró de frente. «Tú no quieres justicia, Gavino. Tú quieres que el mundo te tenga miedo». Gavino se acercó un poco más, demasiado. «¿Y qué tiene de malo? A la gente la educas con miedo. Mira al padre ese, mira a la policía, mira a los ricos. ¿Por qué nosotros no?» Jacinto apretó la mandíbula. «Porque entonces te vuelves lo mismo». Gavino lo miró como si acabara de descubrir algo delicioso. «Ah, entonces sí eres de los que se creen limpios». Jacinto respiró hondo. «No, soy de los que se cansaron». Gavino sonrió, y en esa sonrisa había promesa. «Pues cásate con tu cansancio, Jacinto, porque yo voy a levantar mi propio altar, y cuando la negra empiece a responder, la gente va a escoger con quién se queda». Ahí se plantó el conflicto como una estaca. 2 caminos con la misma sombra. Jacinto quería protección y equilibrio. Gavino quería dominio. Y lo peor, Gavino tenía algo que Jacinto no. Carisma sucio, contactos y la facilidad de convertir la fe en negocio. Pasaron meses. La madre de Jacinto tuvo altibajos. Días donde reía y parecía regresar, y días donde se apagaba como si su alma se estuviera yendo en cuotas. Jacinto trabajaba, aprendía con el zurdo, y por primera vez en su vida sentía algo parecido a propósito. Empezó a ayudar a gente del barrio, no con milagros, con presencia. Una señora le pidió que acompañara a su hijo al hospital, porque la policía lo había golpeado. Un señor le pidió que le prendiera una vela a la negra, porque lo estaban extorsionando. Un chamaco le pidió que le enseñara a rezar sin sentirse ridículo. Jacinto no predicaba como sacerdote, hablaba como alguien que ha estado al borde. «No le pidas que mate por ti», decía. «Pídele que te cubra. Pídele que te quite lo que te están echando encima. Pídele que te dé claridad. Y si pides justicia, aguanta cuando te muestre quién eres tú también». Eso incomodaba, porque la gente no siempre quiere verdad. A veces quiere permiso para odiar. Pero Jacinto estaba empezando a entender el núcleo de la Santa Muerte Negra. No es una muñeca de miedo, es un espejo. Y por eso atrae tanto. Porque hay quienes quieren mirarse, y hay quienes quieren usar el espejo para cegar a otros. Gavino eligió lo segundo. En una vecindad cercana armó un altar enorme, velas negras como columna vertebral, botellas, cigarros, música a todo volumen. Y lo más fuerte, empezó a cobrar por trabajos. No decía cobro, decía ofrenda obligatoria. La gente empezó a hablar, que Gavino sí hacía que pasaran cosas, que después de su rezo, un vecino que los molestaba se enfermó, que un policía que extorsionaba amaneció con un accidente raro, que un comerciante que se creía intocable perdió todo de un día a otro. ¿Coincidencias, rumores, miedo multiplicándose? En el barrio, la diferencia entre milagro y terror a veces es solo el chisme correcto en la boca correcta. Jacinto fue con el zurdo, preocupado. «Está usando a la negra para asustar», dijo Jacinto. «Está convirtiendo esto en amenaza». El zurdo se quedó callado un rato. «Te dije que la negra no firma contratos», murmuró. «Pero hay gente que cree que sí, y cuando creen, hacen locuras». «¿Qué hago?». El zurdo lo miró con dureza. «Primero, no te sientas dueño de nada. Segundo, no te metas donde tu corazón no aguanta.
Y tercero, el zurdo bajó la voz. Si Gavino se está metiendo con fuerzas que no respeta, alguien va a pagar. Y a veces el que paga no es el culpable. Esa frase le heló la sangre a Jacinto. El twist llegó con un golpe bajo. El padre de la parroquia apareció en la casa de Tomasa. No llegó con sotana y campana. Llegó de noche, sin anunciarse, tocando la puerta como si fuera ladrón. Jacinto abrió y se quedó frío. Padre. El padre no lo miró a los ojos. Entró rápido, como quien teme ser visto. Tomasa apareció desde la cocina, limpió las manos en su delantal y lo observó sin sorpresa. Sabía que un día iba a venir, dijo ella tranquila. Jacinto sintió que el mundo se volteaba. ¿Qué hace aquí?, preguntó Jacinto. El padre tragó saliva. Se le notaba el miedo en la garganta. Me están amenazando, soltó al fin. Y no es gente común. Jacinto sintió un vacío. Tomasa cruzó los brazos. ¿Y ahora sí cree en la oscuridad, padre? El padre apretó la mandíbula. Por primera vez se le vio humano, no juez. No vengo a discutir, dijo. Vengo porque alguien me dijo que aquí protegen. Jacinto entendió de golpe. Gavino estaba creciendo tanto que hasta el cura le tenía miedo. Eso era nuevo. Eso era peligroso. Tomasa señaló el patio. Siéntese, ordenó. El padre obedeció. Se sentó en una silla vieja bajo una luz miserable, y ahí, en el patio, como si el universo tuviera sentido del humor negro, el sacerdote que condenaba la devoción popular estaba pidiendo ayuda a la misma sombra. Jacinto quería gritarle, quería reclamarle, quería decirle no que era idolatría, pero no lo hizo, porque vio algo en el padre, pánico real. ¿Quién lo amenaza?, preguntó Jacinto bajito. El padre dudó, y esa duda lo delató. Un hombre, Gavino. Jacinto sintió que algo se rompía por dentro. Gavino no solo estaba jugando al jefe del barrio, ya estaba tocando instituciones, ya estaba escalando. ¿Qué quiere de usted?, insistió Jacinto. El padre se cubrió la cara un instante, como si le diera vergüenza decirlo. Quiere que lo bendiga, que yo haga como que su altar es aceptable, que lo mencione sin condenarlo. Quiere legitimidad, quiere que la gente lo vea como intocable. Tomasa soltó una risa amarga. La muerte ya lo hace intocable, padre. No más que él todavía no lo entiende. Jacinto miró al padre. ¿Y qué le va a dar a cambio? El padre lo miró, sorprendido. ¿A cambio? Jacinto sostuvo la mirada. Cuando uno pide protección, uno da algo, aunque sea humildad, aunque sea verdad. El padre tragó saliva, y por primera vez Jacinto escuchó una confesión auténtica. Yo los juzgué, dijo. Los juzgué a ustedes, y ahora tengo miedo. Tomasa lo observó con una mezcla de compasión y cansancio. Bienvenido al barrio, padre. Esa noche Jacinto encendió una vela negra por primera vez con intención clara. No pidió muerte, no pidió sangre. Pidió que Gavino dejara de crecer como tumor, pidió que la amenaza se cortara, pidió justicia. Pero mientras la cera se derretía, Jacinto sintió algo que lo incomodó. Una parte de él disfrutaba imaginar a Gavino cayendo. Y esa parte era peligrosa. Tomasa lo vio. No, dijo ella firme. No me le des de comer a tu odio, Jacinto. Él está lastimando gente, respondió Jacinto. Sí, pero si tú lo pides desde el odio te va a contestar primero a ti. Jacinto respiró hondo, cerró los ojos, y forzó su voz interna a cambiar. Que se haga justicia, susurró. Que se detenga el daño. El zurdo decía que la Santa Muerte no era buena ni mala. Era exacta, y esa exactitud daba miedo. 2 días después, el barrio amaneció con un rumor que olía a pólvora. Alguien había atacado el altar de Gavino. No lo habían robado, lo habían profanado. Velas pisoteadas, botellas rotas, y la figura negra, tirada, con la guadaña doblada como brazo dislocado. La gente decía 1000 cosas, que fue un rival, que fue la policía, que fue un castigo. Gavino, en cambio, lo tomó como declaración de guerra, y Jacinto supo que la guerra venía hacia él, porque esa misma tarde encontró en la puerta de su casa una bolsa de plástico amarrada. Adentro había algo pequeño, envuelto en papel. Jacinto lo abrió con cuidado. Se le congeló la sangre. Era la balanza pequeña de la Santa Muerte del zurdo. Rota, y junto a ella una nota. A ver si tu justicia aguanta. Jacinto sintió náusea. No era amenaza de golpe. Era amenaza simbólica. Era Gavino diciendo, voy a romper tu equilibrio. Tomasa tomó el objeto roto, lo vio y luego miró a Jacinto con tristeza. Ya te eligió como enemigo, mijo. Él empezó, dijo Jacinto, pero sonó más débil de lo que quiso. Tomasa negó con la cabeza. En las rivalidades así, nadie empieza. Solo alguien se atreve a admitir que ya estaban en guerra. Esa noche Jacinto fue con el zurdo. ¿Me dejó esto?, dijo mostrando la balanza rota. El zurdo la miró, apretó los labios. Está jugando con símbolos. Eso es de gente que ya cruzó la línea. ¿Qué línea?
El zurdo lo miró fijo. La de creer que controla a la negra. La de creer que puede ponerle precio. La de creer que puede usarla como arma sin pagar el costo. Jacinto respiró hondo. ¿Y cuál es el costo? El zurdo se acercó, bajó la voz. A veces, el costo es que la muerte te recuerda que nadie tiene privilegios. Ni los que rezan bonito, ni los que rezan feo. Jacinto pensó en su madre. Un miedo frío le subió por la espalda. ¿Crees que...? El zurdo no lo dejó terminar. No lo pienses. Ocúpate. Porque Gavino no va a ir por ti primero. Va a ir por lo que te ablanda. Jacinto salió de ahí con el corazón golpeándole como tambor de funeral, y cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada en la cama, respirando con dificultad, con los ojos enormes como si estuviera viendo algo que los demás no. «Jacinto», susurró. «Hoy soñé que una señora de negro me tomó la mano». Jacinto se quedó helado. ¿Te dio miedo? Su madre negó despacito. «No, me dio descanso, pero también me dio una advertencia». Jacinto sintió un nudo en la garganta. «¿Qué te dijo?» La madre lo miró, con una claridad que no había tenido en semanas. «Que no le pidas justicia con rabia, porque la rabia no sabe parar». Jacinto sintió que se le humedecían los ojos. No sabía si esa advertencia venía de un sueño o de algo más profundo, pero le pegó como verdad. Ahí, con su madre frágil y el enemigo afilando su sombra, Jacinto dio un tercer paso hacia Dios, uno doloroso. Entendió que la fe no se trata de ganar contra otro. Se trata de no convertirse en aquello que estás tratando de detener. Y esa comprensión, lejos de calmar las cosas, las encendió. Porque cuando uno intenta hacer las cosas bien, en un mundo torcido, el mundo torcido se ofende. Días después, el padre de la parroquia volvió a aparecer, más pálido. «No acepté su propuesta», dijo con voz baja. «Lo condené en misa sin decir su nombre». Jacinto lo miró sorprendido. «¿Y?» ¿El padre tragó saliva? «Ahora dice que me va a enseñar. Lo que pasa cuando uno se mete con lo que no entiende». Tomasa chasqueó la lengua. «Qué valiente se volvió de golpe, padre». El padre bajó la mirada. «No es valentía, es vergüenza y miedo. Pero ya entendí algo. Ustedes no son el problema. El problema es el hambre de poder de hombres como él». Jacinto lo miró con una mezcla de rabia y compasión. «Eso lo supimos desde siempre, padre». El sacerdote asintió derrotado. «Entonces ayúdenme», pidió. «No por mí, por la gente». Jacinto sintió el peso de esa petición, porque si el cura pedía ayuda, era porque Gavino ya era más grande que un pleito de barrio. Y justo cuando Jacinto iba a responder se oyó un golpe afuera, un golpe fuerte, como de puerta azotada. Jacinto salió al pasillo de la vecindad. Había gente asomada, murmullos, tensión. Alguien señaló hacia el fondo. Una pared recién pintada con aerosol negro, un mensaje enorme chorreando como sangre de tinta. «La negra ya tiene dueño». Jacinto sintió un frío real, no simbólico, real, porque Gavino acababa de declarar algo que no se declara sin consecuencias, que una fuerza que nadie controla ya estaba poseída. Y si el barrio le creía, el barrio se iba a arrodillar ante el miedo. Jacinto regresó a la casa, miró la vela negra, miró a Tomasa, miró a su madre enferma, miró al padre con cara de culpa, y por primera vez en su vida, Jacinto entendió que su camino no era solo fe, era responsabilidad pública. Porque si Gavino convertía a la Santa Muerte Negra en bandera de extorsión, la devoción iba a volverse jaula, y Jacinto, aunque no quisiera, iba a tener que enfrentarlo. No con golpes, no con amenazas, con algo más difícil, con una fe que no se venda. Y eso iba a costar. Jacinto entendió algo que le dolió más que un golpe. En el barrio, las creencias se contagian, y el miedo se contagia más rápido. A partir del graffiti, «La negra ya tiene dueño», la gente empezó a caminar distinto. Miradas bajas, puertas cerradas más temprano. Y ese silencio raro que aparece cuando todos saben que hay un depredador suelto, pero nadie se atreve a decir su nombre en voz alta. Gavino se volvió autoridad sin cargo, sin uniforme, sin ley. Le bastó con dos cosas, una boca que prometía y una sombra que intimidaba. Y Jacinto, que nunca quiso ser líder, empezó a notar que la gente lo buscaba igual, no por valentía, por necesidad. Una madrugada le tocaron la puerta. Era una señora con la cara hinchada de llorar, arrastrando a su hijo adolescente, un chamaco flaco que olía a alcohol barato y miedo. La señora habló rápido, como quien tiene la garganta llena de piedras. «Se lo van a llevar. Gavino dice que el niño le debe, dice que si no paga, lo va a entregar a la negra». Jacinto sintió náusea. No por la frase, sino por el abuso. Usar a la Santa Muerte como si fuera perro de ataque. «¿Cuánto dice que debe?», preguntó Jacinto. La señora soltó el número y a Jacinto se le encendió el cerebro. No era deuda, era trampa.
Cifras imposibles para mantener a la gente atada. Jacinto no prometió milagros. Solo dijo, si lo entregan al miedo, el miedo se los va a cobrar para siempre. Déjenmelo un rato. Lo metió a la casa, le dio agua al chamaco, y en el patio, frente a la caja de Tomasa, encendió una vela negra, pero no como amenaza, como escudo. No rezó bonito, rezó como se habla cuando no hay teatro. Cúbrenos, murmuró, que la violencia no nos encuentre por la espalda. Tomasa lo observó desde la puerta, no con orgullo, con preocupación, porque ella sabía lo que Jacinto apenas empezaba a aceptar. Cuando te conviertes en refugio, también te conviertes en blanco. La devoción empezó a crecer sin que Jacinto la armara. No hubo anuncios, no hubo panfletos, no hubo síganme. Solo hubo una cosa. Gente que llegó con su dolor, su rencor, su vergüenza, su hambre, y encontró a alguien que no les escupía encima. Jacinto aprendió a montar un altar como se monta una guardia nocturna. Con respeto y con límites, una mesa firme, mantel oscuro, limpio. La figura de la negra al centro, sin exageraciones. A un lado, un vaso con agua para enfriar el camino y aclarar el espejo. Al otro sal y una rama de ruda. Veladoras negras alineadas, no como show, sino como constancia. Una por protección, una por corte de daño, una por justicia. Y antes de prender cualquiera, Jacinto decía siempre lo mismo, casi como regla. Aquí no se viene a pedir que alguien muera, aquí se viene a pedir que el daño pare. Si lo que traes es odio, no lo alimentes con una vela, porque luego no lo apagas con nada. Eso molestaba a algunos, porque la gente llega quebrada, y lo primero que quiere es venganza con moño. Jacinto lo sabía, él mismo lo había querido. Pero también había sentido esa parte enferma adentro, la que se emociona imaginando la caída del otro. Y a esa parte Jacinto ya le tenía miedo. En esas noches, la casa de Tomasa se llenaba de sonidos, murmullos de rezos, clics de encendedores, el crujido de cera derritiéndose. Afuera el barrio respiraba pesado. Las oraciones no eran de misal, eran de calle, de México real, donde a veces la fe trae tierra bajo las uñas. «Flaquita negra, no me sueltes», decía un señor que temblaba porque iba a declarar contra un abusador. «Negrita, cúbreme el negocio, que no me cobren piso», decía una señora con manos de tortilla y ojeras de guerra. «Madre huesuda, dame claridad para no caer otra vez», susurraba un exadicto que lloraba sin hacer ruido. Y Jacinto no era sacerdote. Era algo raro. Un mediador entre la desesperación y un símbolo que, para el barrio, era más cercano que cualquier autoridad. El padre de la parroquia se enteró y en lugar de atacarlo hizo algo inesperado. Guardó silencio, un silencio que, en su mundo, ya era una toma de postura. Porque si el padre condenaba a Jacinto, Gavino se iba a colgar de esa condena para decir, «¿Ven? El cura y yo somos enemigos, por eso yo soy el verdadero». En cambio, el padre calló, y ese callar fue una grieta en el discurso de Gavino. Pero Jacinto no lo sabía aún. Jacinto solo veía que el barrio estaba empezando a dividirse como se parte una tortilla caliente. De un lado, los que buscaban protección y equilibrio. Del otro, los que buscaban poder rápido, miedo fácil, dinero sucio. Y Gavino estaba encantado con esa división. Gavino subió el volumen. Literal, su altar era una feria oscura. Música fuerte, luces, velas por montones. Empezó a dar audiencia como si fuera santo vivo. La gente hacía fila. No para rezar, para negociar. ¿Quieres que tu esposo regrese? Ofrenda. ¿Quieres que tu vecino te deje en paz? Ofrenda. ¿Quieres que el que te debe te pague? Ofrenda. ¿Quieres que ese poli te suelte? Ofrenda. Y si no pagabas, te esperaba la enseñanza. Vidrios rotos en tu puerta. Mensajes, golpes. Es decir, Gavino no estaba pidiendo fe. Estaba cobrando cuota con máscara espiritual. Un día, un muchacho llegó con Jacinto sangrando de la nariz. No quise pagarle, dijo tragando sangre. Dijo que la negra me iba a dar una lección. Y luego me cayeron 3. Jacinto apretó los dientes hasta sentir dolor. Tomasa lo tomó del hombro. «No te calientes, mijo», susurró. «El calor te hace cometer estupideces». Pero Jacinto ya estaba caliente por dentro. Solo que estaba aprendiendo a no explotar hacia afuera. Encendió una vela negra y una blanca juntas. Negra para corte, blanca para limpieza. Y dijo algo que no era oración, era decisión. Si Gavino usa la fe para torturar, la fe se va a volver contra él. Pero no por mi mano. La frase sonó bonita, casi noble. Y aún así a Jacinto le asustó, porque al pronunciarla sintió el cosquilleo de la expectativa. Esa parte humana que quiere ver al abusador caer, y ahí vino el primer twist de esta etapa. El zurdo desapareció. No avisó, no dejó recado. Un día Jacinto fue, y la casa estaba cerrada, como si nunca hubiera habido nadie. Los vecinos dijeron que se había ido al norte,
Otros dijeron que ya lo habían levantado. Jacinto sintió el estómago caer, porque el zurdo era su ancla, el que le repetía límites, el que le recordaba consecuencias. Sin él, Jacinto estaba solo en medio de un incendio. Y esa misma noche, alguien le deslizó por debajo de la puerta un papel doblado. No era amenaza, era una dirección y una hora. Jacinto dudó. Tomasa lo vio. «Eso es carnada», dijo ella. «¿Y si es alguien pidiendo ayuda?», respondió él. Tomasa lo miró como se mira a quien ya tomó una decisión. «Entonces no vayas con rabia. Ve con ojos abiertos». Jacinto se guardó el papel y salió. La ciudad de noche es otro animal. Luces que parpadean, pasos que no quieres escuchar, esquinas que parecen bocas. La dirección lo llevó a un taller abandonado. Olía a aceite viejo y metal oxidado. Y ahí, bajo una luz colgante, encontró a el zurdo. Sentado, amarrado, con el labio partido. Jacinto sintió la sangre subirle a la cabeza. «¡Zurdo!». El zurdo levantó la cara con esfuerzo. «No te acerques», susurró. «Esto es teatro». Y entonces Jacinto lo vio. En la sombra, Gavino. «¡Qué bonito!», dijo Gavino saliendo despacio. El héroe del barrio vino solito. Jacinto se obligó a respirar. Su cuerpo quería saltar. Su cabeza gritaba, «¡Haz algo!». Pero Jacinto sabía, Gavino quería eso. Un error, una reacción. «¿Qué quieres?», preguntó Jacinto firme. Gavino sonrió. «Quiero que aceptes algo, que tu altar es competencia, y la competencia se elimina». Jacinto miró a el zurdo, luego volvió a Gavino. «La fe no es negocio». Gavino soltó una carcajada. «Todo es negocio, Jacinto. Hasta Dios. No más que unos lo cobran con limosna y otros lo cobramos con respeto». Jacinto sintió asco. No moralina, asco físico. Porque esa frase era la radiografía de Gavino. Cinismo con perfume de verdad. «¿Qué le hiciste?», preguntó Jacinto señalando al zurdo. Gavino se encogió de hombros. «Nada que no merezca por andar educándote. Él te dio el manual. Yo nomás te estoy dando la práctica». Jacinto apretó los puños, pero se obligó a no moverse. «Si me quieres a mí, suéltalo». Gavino lo miró con brillo divertido. «¿Ves? Eso sí es fe, sacrificio. A ver, demuéstramelo». Y ahí vino el twist dentro del twist. Gavino sacó una figura pequeña, envuelta en tela negra. La puso bajo la luz. Era una Santa Muerte negra, pero no cualquiera. Jacinto la reconoció por un detalle que le heló el alma. En la base tenía grabado el mismo símbolo que el zurdo le había mostrado. Meses atrás, una marca que solo él conocía. «¿De dónde sacaste eso?», se le escapó a Jacinto. Gavino sonrió más. «La fe se presta, se roba, se compra». «¿No? ¿Tu amigo me la dio?». El zurdo escupió al piso con esfuerzo. «No», murmuró. «Me la quitaron. Es de alguien que ya no está. Y tú no entiendes lo que estás tocando, Gavino». Gavino lo ignoró, miró a Jacinto. «Te voy a dar una opción. Te sumas conmigo y tu casa se vuelve oficial. O te quedas con tu moralita y te quito lo que amas. Tu madre, tu abuela, tu gente». Jacinto sintió el mundo ponerse lento, como si cada palabra cayera con peso de plomo, y en ese instante, sin pensarlo, Jacinto dijo algo que ni él esperaba. «Si tocas a mi madre, no vas a necesitar que la negra te cobre. Te voy a cobrar yo». El silencio se volvió espeso. El zurdo lo miró con alarma. Esa frase era un paso hacia el abismo. Gavino, en cambio, se rió feliz. «Ahí está». Por fin salió el verdadero Jacinto. El que sí entiende. Jacinto se dio cuenta de su error, de cómo lo provocaron. Sintió vergüenza, pero no retrocedió del todo. Se corrigió, lento, como quien se arranca una espina. «No, lo que dije fue rabia. Y la rabia es tu idioma, no el mío». Gavino lo miró con odio suave. «Entonces te vas a morir en tu idioma». Y chasqueó los dedos. Dos hombres salieron de la sombra. Jacinto se preparó para el golpe, pero no lo golpearon. Le pusieron en la mano una vela negra sin prender. Gavino se acercó, casi susurrando. «Préndela aquí», frente a él. «Y dile a la negra que te dé el barrio. Si lo haces, lo suelto». Jacinto miró la vela, miró a el zurdo, miró a Gavino. Ese momento fue una prueba, no de valor, de intención. Jacinto podría haber prendido la vela y mentido, decir sí y luego traicionarlo. Pero Jacinto sabía algo. En ese juego, mentir con símbolos es peligroso, porque los símbolos no olvidan. Entonces hizo algo inesperado. Dejó caer la vela al piso y la pisó. No la prendió. La rompió. «No te voy a dar ese espectáculo», dijo con voz baja. «Si quieres el barrio, cómpralo con miedo. Pero no lo vas a amarrar con mi boca». Gavino se quedó quieto, como si lo hubieran escupido. «¿Así? ¿Muy digno?». Jacinto se inclinó hacia el zurdo. «Perdóname», susurró casi sin voz. «Por meterte en esto». El zurdo tragó sangre. «No me pidas perdón. Sal vivo y no te conviertas en él».
Y entonces, sin aviso, se apagó la luz colgante. Todo quedó negro. Se escucharon pasos, forcejeos, un golpe metálico, un grito ahogado. Jacinto sintió una mano en el hombro. Lo jaló, una voz conocida al oído. «Vámonos, cabrón». Era el padre de la parroquia. Jacinto se quedó helado de sorpresa, pero no tuvo tiempo. Corrieron. Salieron por una puerta lateral. Se metieron a un callejón. El aire olía a basura y libertad. ¿Qué hace usted aquí?», jadeó Jacinto. El padre no contestó con sermón. Contestó con hechos. Le mostró una llave. «Tengo contactos», dijo. «No todos los contactos son buenos, pero sirven para sacar a alguien del hoyo». Jacinto entendió. El sacerdote había decidido actuar desde las sombras, porque desde la luz no podía, y ahí llegó otro giro. El padre confesó algo mientras caminaban rápido. El zurdo, antes era seminarista, dijo. Lo corrieron por ideas peligrosas. No era brujería. Era que ayudaba a quien la iglesia no quería ver. Jacinto sintió una punzada de ironía. La institución expulsaba a los que se acercaban demasiado a la calle. Y luego la calle los convertía en leyenda, pero la victoria no existía, solo era escape. Y el zurdo se quedó atrás. Jacinto sintió el peso de esa pérdida como si le hubieran arrancado un pedazo de costilla. A partir de esa noche Jacinto cambió. No se volvió violento, se volvió más serio. La casa de Tomasa se convirtió en un punto fijo. Una especie de capillita clandestina, sin letreros. Llegaba gente a rezar, pero Jacinto puso reglas que sonaban casi como mandamientos de barrio. No se amenaza con la negra, no se cobra por rezar, no se presume, no se pide muerte. Y si alguien trae odio, primero lo enfría con agua y silencio. Jacinto empezó a hablar con la gente antes del altar, no como cura, sino como terapeuta rudo de esquina. ¿A quién odias?, preguntaba. ¿Qué te hicieron? ¿Qué quieres realmente, que sufra o que pare? Y esa simple pregunta revelaba cosas horribles. Gente que quería venganza por infidelidades, por envidias, por orgullo herido. Jacinto los frenaba. Aquí no. La negra no es para tu berrinche. La negra es para cuando hay peligro real. Eso le ganó enemigos. Y respeto. Porque en el mundo de Gavino todo era trabajo, todo era cobro, todo era espectáculo. En el mundo de Jacinto la devoción era casi silenciosa, casi íntima, casi dolorosa. Y eso hacía que la gente, la que de veras estaba siendo aplastada, sintiera alivio. Por fin alguien les daba un lugar sin humillarlos. Ahí está la raíz de por qué se le rinde culto en México, aunque la iglesia oficial lo mire con recelo. Porque para muchísima gente, la Santa Muerte funciona como santa del margen, del hospital, de la cárcel, del mercado, del callejón. Un símbolo de que incluso el que no tiene recomendación también puede pedir amparo. No es la iglesia de mármol, es la iglesia de la banqueta. Y esa iglesia de banqueta crecía. Precisamente porque el miedo crecía, Gavino no se quedó quieto. Empezó a decir que Jacinto era traidor, que la negra lo rechazaba, que su altar era falso. Y luego cambió de estrategia. Dejó de atacarlo con palabras. Y lo atacó con realidad. Una tarde la madre de Jacinto empeoró de golpe. Se le cerró el pecho. Se le puso la piel gris. Jacinto la cargó como pudo, corrió al hospital. En urgencias le pidieron papeles, pagos, cosas que en el barrio suenan a condena. Jacinto gritó, suplicó, se humilló. Y mientras veía a su madre luchar por aire, sintió una rabia tan negra que le dio miedo de sí mismo. En el pasillo del hospital, el padre apareció, sorprendentemente. «No estás solo», dijo. Y por primera vez, Jacinto vio al sacerdote como un hombre, no como una sotana. Un hombre que también tenía miedo de perder. Esa noche Jacinto se hincó en el patio, solo, con la vela negra frente a la figura. No pidió que Gavino muera. Pidió algo más cruel y más justo. Muéstrale el límite, que se le acabe el piso, que entienda que no manda, y si yo estoy equivocado, rómpeme a mí primero. Esa frase fue un acto de fe real, ofrecer el ego como ofrenda. Y entonces pasó algo que nadie vio venir. Al día siguiente, el barrio amaneció con patrullas afuera del altar de Gavino, sirenas, gente grabando, murmullos como enjambre. Gavino había sido reportado, y no por brujería. Por algo muy humano. Por dinero, por extorsión, por golpes. Alguien habló, alguien se cansó. Jacinto se abrió paso entre la gente con el corazón como piedra. Vio a Gavino esposado, gritando que era un montaje, escupiendo amenazas. «¡Jacinto!», aulló Gavino viéndolo entre la multitud. «Tú hiciste esto, tú y tu pinche altar de hipócritas». Jacinto lo miró sin triunfalismo. No sintió satisfacción limpia, sintió una mezcla rara, alivio y miedo, porque sabía que ese tipo de gente no cae sin morder. Y justo cuando se llevaban a Gavino, un policía se acercó a Jacinto, bajito, como quien deja caer una verdad sucia.
No creas que esto se acaba. Gavino no está solo. Jacinto sintió el hielo subirle por la espalda. Ahí estaba el monstruo real. No era solo Gavino, era el sistema que lo dejaba crecer, la red que lo alimentaba. Y esa fue la etapa más peligrosa para Jacinto. Cuando entendió que su rival no era un solo hombre, era una forma de vivir. Esa noche, mientras la madre dormía con respiración frágil, Tomasa se acercó a Jacinto y le puso en la mano algo envuelto en tela. Una pequeña balanza reparada. La arreglé como pude, dijo ella. No para que te creas juez, para que no se te olvide el equilibrio. Jacinto la sostuvo, sintiendo el peso mínimo y enorme. El zurdo, murmuró. Tomasa bajó la mirada. No sabemos si vive, pero te dejó algo. La advertencia de no convertirte en Gavino. Y esa advertencia sí está viva. Jacinto apretó la balanza. Afuera el barrio seguía temblando. La devoción seguía creciendo. La rivalidad seguía respirando porque Gavino estaba preso, pero no derrotado, y Jacinto lo sabía. El golpe final no iba a ser un pleito de calle. Iba a ser un choque entre dos formas de fe. La fe que protege sin venderse y la fe que se disfraza para dominar. Y para cuando Gavino regresara, porque en México los que tienen red regresan, Jacinto ya no iba a ser el chamaco que buscaba entender. Iba a ser el hombre al que la gente le confía su miedo. Y eso, en este país, es una responsabilidad que te puede salvar, o te puede matar. La cárcel no apagó a Gavino. La cárcel lo destiló. Los primeros meses no se supo nada. La gente decía, ya cayó. Como si el simple hecho de estar tras rejas fuera castigo suficiente, pero Jacinto escuchaba los murmullos que siempre se cuelan entre paredes, que Gavino tenía gente adentro, que seguía moviendo hilos, y que su altar no se había quedado solo, que había alguien cuidándolo, alguien cobrando por él, alguien sosteniendo el miedo para que no se enfriara. Y el miedo no se enfría solo, el miedo se alimenta. Una tarde, Jacinto llegó al mercado y notó algo raro. Muchos puestos tenían, discretas, veladoras negras escondidas detrás de frutas, y de cigarros, de santos comunes. No eran del altar de Jacinto, eran marca Gavino. La gente no las prendía por fe, las prendía por seguro, como quien paga para que no lo rompan. Jacinto sintió el asco subirse a la garganta, porque una devoción convertida en cuota ya no es devoción, es extorsión con incienso. Esa noche, el padre, cada vez más humano, cada vez menos estatua, llegó a la casa de Tomasa con la mirada cansada. «Me buscaron», dijo casi en secreto. Tomasa levantó una ceja. «¿Quiénes?» «Los que quedaron de Gavino. Dicen que, si yo no me alineo, van a empezar a pasar cosas en la parroquia». Jacinto apretó los dientes. «¿Qué cosas?» El padre tragó saliva. «Incendios, robos, milagros al revés». Jacinto sintió un escalofrío, no por lo sobrenatural, por lo humano. Porque esa era la vieja táctica, que el barrio crea que el daño es castigo, para que nadie se atreva a levantar la voz. Tomasa puso un vaso de agua en la mesa y lo empujó hacia el padre. «Tome», dijo, para enfriar su miedo. El padre obedeció, y el gesto fue tan ridículo y tan real que casi dolió verlo. Un sacerdote bebiendo agua para enfriar el miedo, en la casa de una mujer que la institución hubiera llamado supersticiosa. «Padre», dijo Jacinto, «usted ya entendió algo, ¿verdad?» El padre asintió con vergüenza. «Entendí que la gente no busca a la Santa Muerte para jugar a ser malvado. La buscan cuando se sienten fuera del abrazo. Y yo dejé a muchos fuera del abrazo». Jacinto no lo perdonó con palabras. No tenía ganas de sermones de perdón, pero le creyó porque lo veía temblar. Esa noche Jacinto salió al patio. Se hincó frente a la figura de la negra y sintió algo extraño. No era fe bonita, era un respeto sin adorno. Como estar frente a una verdad que no te pide que te veas bien. «Si esto se va a acabar», susurró, «que se acabe sin que yo me convierta en verdugo». Y al decirlo, se dio cuenta de que estaba pidiendo lo imposible. En un barrio donde la violencia es idioma, querer justicia sin violencia es como querer lluvia sin nube. Pero aún así lo pidió. El golpe vino por donde más duele, la sangre vieja. Tomasa empezó a fallar, no de golpe, sino a pedacitos. Primero olvidos pequeños. Dejó el comal al fuego, confundió nombres, buscó la sal en el lugar del azúcar. Después dolores en el pecho, mareos, la piel más delgada. Jacinto la miraba y se le apretaba el mundo. Tomasa era el cimiento, y cuando el cimiento tiembla, todo lo demás parece mentira. Una madrugada, Jacinto despertó por un sonido seco en el patio. Salió con el corazón en la mano y vio algo que le heló la espalda. El altar estaba intacto, pero el agua del vaso tenía una mancha oscura flotando. Se acercó, olió. No era tinta, no era tierra, era sangre, un hilo mínimo.
como si alguien hubiera dejado caer una gota con intención. En el borde del vaso había una raspadura reciente, y junto al vaso, un rosario roto. Jacinto sintió un vacío. No era brujería, era mensaje, era Gavino desde donde estuviera diciendo «Puedo entrar». Tomás apareció detrás de él con pasos lentos. «No te asustes», dijo como si hubiera visto la escena 1000 veces en otras guerras. Jacinto se volteó. «Abuela, están entrando». Tomás miró el vaso con sangre y suspiró. «Cuando el miedo se queda sin dueño, busca otro», murmuró. Y Gavino siempre supo hacer del miedo un perro. Jacinto apretó los puños. «Esto tiene que acabar». Tomasa lo miró fijo. «Sí, pero no lo vas a acabar con odio. Lo vas a acabar con ¿verdad?» Jacinto frunció el ceño. «¿Qué verdad?» Tomasa tomó el rosario roto y lo dejó sobre la mesa. «La verdad de Gavino», dijo, «la que nadie dice porque les da pena, la que él oculta con su teatro de la negra ya tiene dueño». Jacinto entendió. Para tumbar un ídolo no basta con denunciarlo, hay que mostrar la grieta. Y en ese momento llegó un visitante inesperado. Un joven con uniforme de custodio, traía la cara pálida, como si cargara un muerto en la espalda. «¿Usted es Jacinto?», preguntó sin mirar directo. Jacinto se tensó. «Sí», el custodio tragó saliva. «Me mandaron con un mensaje. De Gavino». Jacinto sintió que el aire se hacía denso. «¿Qué mensaje?». El custodio sacó un papel doblado, sudado, como si le quemara la mano. Jacinto lo tomó y lo abrió. Solo decía una frase, escrita con letra segura. «Te veo el viernes. La negra va a escoger». No había dirección. No había amenaza explícita. Pero el mensaje era peor por eso. Era una invitación a un destino que ya estaba decidido en la cabeza de Gavino. Jacinto sintió náusea. Tomasa, en cambio, se sentó despacio. «Ya volvió», dijo tranquila. Jacinto se volteó. «¿Cómo que volvió? Está preso». Tomasa lo miró con ojos cansados. «La gente como Gavino no está presa como los demás, mijo. Está estacionada». Jacinto entendió la palabra y sintió un odio subirle. Lo reconoció, lo agarró del cuello por dentro y lo empujó hacia abajo. «No iba a alimentar eso, no hoy». «¿Qué hago?», preguntó. Tomasa lo miró con una ternura rara. «Vas a escuchar, vas a mirar y vas a recordar quién eres, aunque te provoquen». El viernes llegó con un calor pegajoso, de esos que hacen que la ciudad huela a metal y cansancio. Jacinto dejó a su madre dormida y a Tomasa con el padre, quien, sin decirlo, ya era parte de esa casa, como si su sotana se hubiera hecho por fin de tela de barrio. Jacinto caminó sin rumbo fijo, esperando una señal, y la señal llegó en forma de niño. Un chamaco se le acercó con una paleta en la mano y le dijo sin saludar: «Te mandan decir que es en el terreno del puente, a las 11, y que no lleves gente». Jacinto sintió que la saliva se le secaba. El terreno del puente era un lugar olvidado. Tierra, basura, grafitis, sombras, donde pasan cosas que nadie reporta. A las 11 Jacinto llegó, y ahí estaba Gavino. No solo, nunca solo, pero él, al centro, como rey de su teatro. Estaba más delgado, sí, pero los ojos estaban más filosos. Ese tipo de gente no se quebranta en prisión. Aprende a masticar más lento. Gavino sonrió al verlo. «Mira nada más», dijo. «¿Viniste?». «Qué romántico». Jacinto no respondió. Respiró hondo, miró alrededor. 2 hombres en las sombras, una camioneta vieja y al centro un altar improvisado sobre una mesa. Velas negras, cigarros, una botella de tequila y una Santa Muerte negra más grande que la de Jacinto. Pero lo que lo golpeó fue otra cosa. Sobre la mesa había un objeto envuelto en tela. Gavino lo destapó despacio, disfrutando el momento. Era la balanza reparada de Tomasa. Jacinto sintió un golpe en el pecho. «¿Qué chingados?», se le escapó. Gavino sonrió con satisfacción. «Te dije que podía entrar». Jacinto sintió un incendio, pero se obligó a no moverse. «¿Qué quieres, Gavino?». Gavino se acercó al altar y acarició la base de la figura como quien acaricia un arma. «Quiero que el barrio tenga un solo altar», dijo. «Y quiero que ese altar sea mío». Jacinto sostuvo la mirada. «No es tuyo, no es mío. Nadie posee eso». Gavino soltó una carcajada. «Ay, Jacinto, sigues con tu discurso. Mira, te lo voy a decir claro. Yo tengo hambre, hambre de control, hambre de que me respeten, hambre de que nadie me vuelva a ver por encima del hombro. Y esa hambre no se calma con rezos bonitos». Jacinto sintió algo frío. Gavino estaba diciendo su verdad sin vergüenza. Y eso era peligroso porque a veces la gente admira al monstruo por ser honesto. «Te van a matar por esa hambre», dijo Jacinto bajo. Gavino se encogió de hombros. «Todos se mueren. La diferencia es quién manda mientras está vivo». Jacinto respiró hondo. «¿Y mi abuela? ¿Por qué la balanza?». Gavino inclinó la cabeza como fingiendo compasión. «Porque ella es tu raíz, y si quiero tumbarte, tumbo la raíz». Jacinto sintió ganas de saltar,
de romperle la cara, de matar, y justo ahí, como si Gavino supiera leerle la mente, sonrió más. Eso, Jacinto, eso es lo que yo quería ver. La rabia. Porque cuando te enojas te pareces a mí. Y cuando te pareces a mí, yo gano. Jacinto apretó los dientes. Y entonces, con una calma que él mismo no sabía que tenía, dijo: no, yo sí siento culpa. Tú no. La frase fue un puñal. Gavino se quedó quieto un segundo. Y en ese segundo, Jacinto vio la grieta. Un microgesto, un parpadeo rápido, un odio más profundo, porque nadie le había dicho eso de frente. Gavino escupió al suelo. ¿Te crees mejor? No, dijo Jacinto. Me creo responsable. Gavino se acercó y bajó la voz. Entonces sé responsable de esto. Hoy vas a escoger, o te sumas conmigo y tu altar se vuelve mi franquicia, o te vuelves ejemplo, para que el barrio aprenda qué pasa cuando le dices no al dueño. Jacinto miró la figura negra, miró las velas, miró la balanza de Tomasa, y entendió el truco final. Gavino no quería solo control, quería humillar a Jacinto espiritualmente. Hacer que la gente viera que la negra lo rechazó. Jacinto dio un paso hacia el altar. Gavino sonrió creyendo que ya lo tenía. Jacinto tomó la balanza y la puso frente a la santa muerte negra de Gavino. Luego miró a Gavino y dijo en voz alta para que todos escucharan: tú no le rezas, tú la usas, tú no pides justicia, tú pides permiso para tu hambre. Gavino frunció el ceño. Jacinto siguió: dices que la negra es tuya, pero la verdad es que tú le tienes pavor a ser nadie, y por eso cobras miedo. El aire se tensó. Los hombres de Gavino se movieron. Gavino levantó una mano pidiendo calma, pero su voz ya no sonaba divertida. Cuidado, Jacinto. Jacinto lo miró con firmeza. Esta es la verdad que nadie te dice, Gavino. No eres dueño de nada. Ni del barrio, ni de la fe, ni de la muerte. Eres un chamaco asustado con pistola prestada. Gavino se quedó inmóvil. Y entonces, por primera vez, su máscara se quebró. Se le fue la sonrisa. Te voy a matar, dijo simple, sin teatro. Y en ese instante pasó lo inesperado. Una patrulla apareció al fondo del terreno, como si la noche se hubiera abierto. Luces rojas y azules cortando la oscuridad. Voces por megáfono. Los hombres de Gavino se alteraron. Uno se fue corriendo, otro metió mano a la cintura. Gavino miró hacia la patrulla y luego a Jacinto con odio puro. «Fuiste tú». Jacinto no había llamado a nadie, pero no tuvo tiempo de explicarlo, porque la vida no siempre te deja aclarar la verdad. Gavino se abalanzó hacia el altar, tomó la botella, la levantó como arma y tropezó con algo absurdo. La cera derramada de una vela, negra que había escurrido por el borde de la mesa. Resbaló, cayó. El golpe fue seco. La botella se rompió. El vidrio le cortó la mano. Y entonces, en la confusión, uno de sus propios hombres, nervioso, asustado, queriendo escapar, jaló el arma y disparó al aire. El sonido reventó la noche. La patrulla respondió. Gritos, tierra levantándose, luces, pasos. Jacinto se tiró al suelo instintivamente, sintió un zumbido en el oído, y luego un dolor caliente en el costado. Se tocó, sangre, no era mortal, todavía, pero era real, pegajosa, oscura. Levantó la vista y vio a Gavino de rodillas, con la mano cortada, mirando su propia sangre como si no lo pudiera creer. Y ahí, en medio del caos, Jacinto vio el rostro verdadero de Gavino. No el jefe, no el dueño, sino el hombre que de pronto se da cuenta de que la muerte no lo respeta. Gavino levantó la mirada hacia Jacinto. Sus labios se movieron sin voz, y Jacinto creyó entender una palabra: no. Un segundo después, otro disparo. Gavino cayó hacia atrás. Todo se volvió ruido apagado. Jacinto intentó levantarse. No pudo. El mundo giraba, y entonces apareció el padre corriendo hacia él con la cara descompuesta. «Jacinto», gritó, «aguanta». Jacinto lo miró con una calma rara, como si el dolor lo hubiera vaciado deprisa. «Padre», susurró, «¿fue usted?» El padre negó, llorando. «No, pero sabía que iba a pasar. Llamé para que llegaran, para que no te mataran». Jacinto soltó una risa mínima, amarga. «La fe también llama patrullas, ¿eh?» El padre lo apretó fuerte, intentando tapar la herida con su propia camisa. «No hables, no te vayas». Jacinto tragó saliva, sintiendo cómo el calor se le iba de las manos, y ahí vino la escena más dura, la que ningún mito cuenta bonito. Cuando la gente que ha sostenido a otros, por fin se cansa. «Si me muero», dijo Jacinto con voz bajita, «no dejes que la usen para cobrar miedo». El padre lo miró, desesperado. «No vas a morir». Jacinto cerró los ojos un segundo, y vio a su madre, vio a Tomasa, vio el patio, vio la vela negra, y sintió algo que no era terror, era descanso. «Dígale a mi abuela», murmuró, «que el equilibrio sí existe, aunque duela». Jacinto se desmayó.
No murió esa noche, no inmediatamente. Lo operaron, lo cosieron, lo devolvieron al mundo con puntadas y pronósticos. Pero lo que la bala no se lo llevó el desgaste. Infecciones, fiebre, debilidad y sobre todo la idea de que el peligro no se había ido. Gavino cayó, pero su red seguía respirando. Y la devoción, ahora, estaba en riesgo de convertirse en bandera de unos u otros. Jacinto regresó a casa semanas después, flaco, con la piel pálida, caminando como si cada paso fuera un acuerdo con el dolor. Tomasa lo abrazó sin llorar, solo apretándolo como se aprieta la vida cuando se está escapando. «Eres terco», susurró ella. «Aprendí de usted». Tomasa sonrió poquito, y luego se puso seria. La negra no escogió a nadie ese día, Jacinto. La negra nomás recordó lo obvio. El que juega a ser dueño, termina obedeciendo. Jacinto asintió. Se sentó frente al altar, miró el vaso de agua limpio, y por primera vez no pidió nada. Solo agradeció en silencio. Esa noche Jacinto habló con el padre, no como enemigo, no como cura y hereje, como dos hombres que habían visto el mismo horror desde lados distintos. La iglesia oficial nunca lo va a aceptar, dijo el padre con honestidad. No como santa, no como ustedes la viven. Jacinto lo miró. Lo sé, pero... El padre tragó saliva. También sé que mucha gente reza a Dios con un rosario en una mano y una vela para la Santa Muerte en la otra, no porque odien a Dios, sino porque sienten que Dios está lejos y la muerte está cerca. Jacinto bajó la mirada. La gente no quiere pelearse con la iglesia, quiere sobrevivir. El padre asintió con ojos húmedos. Y yo no supe darles refugio. Ustedes sí. Ese reconocimiento no legalizaba nada, pero era un gesto enorme. El sacerdote entendiendo que la fe del pueblo no es un error, es una respuesta. En México, muchos la veneran así, como parte de un catolicismo popular donde se mezclan rezos, promesas, veladoras y una conversación directa con la muerte, no porque sea bonito, sino porque es honesto. Porque en barrios donde la ley llega tarde y la justicia llega nunca, la gente busca una figura que no discrimine, que escuche al preso, al enfermo, al migrante, al que se esconde, al que se quedó sin opciones. Y la Santa Muerte Negra, para muchos, es la cara más intensa de esa necesidad. Protección cuando nadie protege, justicia cuando nadie responde. Y sí, a veces la tentación de la venganza, por eso asusta, por eso atrae, porque revela lo que el mundo empuja a sentir. El final de Jacinto fue silencioso. Como casi todos los finales reales, una madrugada con el barrio dormido, Jacinto se levantó con dificultad y salió al patio. Encendió una sola vela, no negra, blanca. Tomasa lo vio desde la puerta. «¿Por qué blanca?», preguntó con voz baja. Jacinto sonrió, cansado. «Porque ya no quiero pelear con la oscuridad. Ya la conozco, ya la respeté, ahora quiero irme ligero». Tomasa se acercó, lo abrazó por detrás. «¿Te vas a ir?». Jacinto respiró hondo. «No sé si hoy, pero ya escucho el paso. Como cuando alguien camina por la casa y sabes quién es, aunque no lo veas». Tomasa no lloró, solo apretó su frente contra la espalda de Jacinto. «¿Tienes miedo?». Jacinto pensó un momento. «Me da miedo dejar a mi madre y dejar el altar para que otro lo use mal». Tomasa lo soltó despacio y lo miró a los ojos. «Por eso existe la palabra legado, mijo. No para que la gente te adore, para que la gente recuerde cómo hiciste las cosas». Jacinto asintió. Se hincó y dijo, casi como suspiro, «Que la fe no sea negocio, que la justicia no sea rabia, que la protección no sea amenaza». La vela tembló. El aire se sintió raro, como si el patio se hubiera quedado escuchando. Esa misma mañana Jacinto volvió a la cama, abrazó a su madre, le habló bajito como cuando era niño, y al mediodía su respiración se fue apagando. Sin violencia, sin drama, solo apagándose como una vela que ya cumplió. Tomasa se quedó sentada a su lado un buen rato, luego se levantó, salió al patio y cubrió la figura de la Santa Muerte con un rebozo negro, no por miedo, por respeto. Lo que pasó después fue la verdadera guerra. La guerra por el sentido. Gavino, muerto o desaparecido, porque en el barrio la gente nunca se pone de acuerdo con los finales, se convirtió en cuento. Unos decían que la negra lo castigó, otros decían que lo traicionaron los suyos, otros inventaban que sigue vivo. El mito protege a los cobardes. Así nadie tiene que aceptar que la violencia es humana, no mágica. Pero el nombre de Jacinto empezó a sonar distinto, no como santo oficial, no con estampitas vendidas en iglesia, sino como recuerdo vivo. El que no cobraba, el que no dejaba pedir muerte, el que te miraba sin asco aunque olieras a problema. La gente empezó a venir al patio de Tomasa con otra actitud, menos exigencia, más humildad, como si la muerte de Jacinto hubiera dejado una lección que dolía pero ordenaba.
La devoción puede ser refugio o puede ser arma. Y esa elección la hace la gente, no la imagen. El padre, por su parte, hizo algo pequeño pero gigante. Dejó de atacar. Cuando le preguntaban desde el púlpito, respondía con una frase breve. Dios ve el corazón. No decía está bien ni está mal. Decía lo único que podía decir sin mentir, que la intención importa, y ese simple cambio desarmó a muchos que querían convertir la fe en pleito. Con el tiempo otros altares aparecieron, algunos fieles a la ética de Jacinto, otros intentando copiar el negocio de Gavino. Y ahí está el legado real, el que pica. La Santa Muerte Negra no es un cuento con final moral perfecto, es un espejo social. En lugares donde la gente siente que la justicia es privilegio, una figura así se vuelve tribunal simbólico. Donde hay abandono aparece el altar, donde hay miedo aparece la vela, donde hay rabia aparece la tentación. Por eso la veneran, porque habla el idioma de los que viven con la muerte cerca, porque no pide papeles, porque no pregunta qué tan puro eres, porque la muerte no discrimina, y para muchos eso se siente, por primera vez, como igualdad, y al mismo tiempo, por eso provoca rechazo, porque obliga a mirar lo que la sociedad no quiere admitir, que hay gente que pide protección porque nadie la protege, que hay gente que pide justicia porque nadie la escucha, y que hay quien convierte esa necesidad en negocio. Tomasa vivió un poco más. Cuando murió, el barrio la veló como se vela a una reina sin corona. Café, pan, rezos, veladoras, y en el patio, la Santa Muerte Negra quedó ahí. No como amenaza, sino como guardiana de una verdad. La fe del pueblo nace donde la vida aprieta. Dicen que, en las noches, cuando el viento entra por el pasillo, la vela tiembla sola. Dicen que a veces el agua del vaso amanece más clara de lo normal, como si alguien hubiera limpiado por dentro. Dicen muchas cosas. Yo no sé qué creer. Lo que sí sé es esto. Si alguna vez te topas con un altar de la Santa Muerte Negra en una casa humilde, no lo mires como curiosidad exótica ni como cosa de criminales, míralo como lo que es para muchos. Un grito silencioso de los que sobreviven. Porque la verdadera historia no trata de un esqueleto con túnica. Trata de un país donde la gente, cuando ya no encuentra justicia en la tierra, la busca en el último lugar donde todos somos iguales, en la sombra. Y ahí, en esa sombra, la pregunta final no es si la Santa Muerte existe. La pregunta final es, ¿qué clase de persona te vuelves cuando sientes que nadie más te va a proteger?